desde hace 14 años en cárceles norteamericanas acusados de espionaje. El 12 de septiembre de 1988 son detenidos 5 ciudadanos cubanos residentes en los Estados Unidos, acusados falsamente de trabajar para un gobierno extranjero. Amnistía Internacional en un comunicado declaró que durante el juicio no se presentó ninguna prueba que demostrase que los acusados hubieran manejado o transmitido información clasificada. Sabemos que no son culpables de los cargos por los cuales se les acusa. Después de 10 años, no hay prueba, no se puede acusar a estos compañeros. Conspiración para asesinato, conspiración o espionaje. No hay una prueba, pues, ni una. En diciembre de 2001, tras un proceso injusto, los 5 fueron condenados. Gerardo Hernández a 2 cadenas perpetuas. Estamos aquí delante de la Embajada de Estados Unidos, que yo la conozco por desgracia demasiado bien en estos últimos 10 años, pues para decirle a Obama, give me 5. Soy un espía, dicen, soy un hombre discreto que no tiene secretos, que no tiene maldad. A lo largo de su cautiverio se ha generado un solidario movimiento internacional reclamando su liberación y creando conciencia acerca de su entrega al pueblo y a la lucha antiterrorista por la que fueron injustamente encarcelados. Hoy reina el júbilo en toda la isla por la liberación de los 3 héroes cubanos que aún permanecían presos en Estados Unidos. Emoción compartida de millones de cubanos serían las palabras para definir la llegada de 3 héroes a su patria este 17 de diciembre de 2014. Hoy los 5 recorren el mundo con un mensaje de agradecimiento por la solidaridad recibida, transmitiendo su compromiso con el pueblo cubano y su revolución. En palabras de Gerardo, quienes les apoyaron estuvieron del lado acertado de la historia. En este recorrido, una delegación de los 5 fue recibida en el Parlamento Europeo en una inolvidable y solidaria jornada de encuentro. Soy un espía, dicen, soy un hombre. Para mí es un honor poder presidir este grupo de amistad y solidaridad con el pueblo cubano, y en esta segunda reunión de esta legislatura de este grupo de amistad y solidaridad no hay mejor manera que empezarla teniendo aquí a Gerardo Hernández. Quiero darle la palabra a otro invitado importante que tenemos aquí, que es Miguel Ángel Martínez. Es el presidente de honor de este grupo, fue durante tiempo presidente e hizo una gran labor de amistad con Cuba. Estamos en un día de mucha emoción, un día de fiesta, un éxito como una victoria que lo es suya, pero que lo es de mucha gente. La lucha contra una injusticia monstruosa, contra un trato que suponía violación por parte de la Administración de los Estados Unidos de toda una serie de convenios suscritos, convenios internacionales suscritos por aquel país. Yo no puedo tomar la palabra sin recordar a las madres de alguno de los 5. Ayer me decía Gerardo cómo su madre murió sin verle en libertad. La verdad es que la tortura de estas mujeres, de las familias en general, han sido tremendas. Es decir, el darles visado después de un esfuerzo muy grande para ir limitándolo a la ciudad X o Y donde estaba la cárcel, donde estaban sus hijos o no, y cuando llegaban allí el día anterior los habían mudado a otro estado a 1000 kilómetros de distancia. Gente pues en la Cámara de Representantes, en el Senado, habían manifestado que no negociarían nunca mientras los Castro estuvieran allí, ni negociarían nunca mientras la revolución existiera en Cuba. Es una victoria que debe darnos una gran satisfacción, pero también que debe servir de acicate para seguir en la pelea, no solo por el apoyo al pueblo cubano, sino por apoyar a tantas cosas que la Revolución Cubana representa. Este grupo es un grupo que ha funcionado en condiciones y en circunstancias difíciles dentro del Parlamento y debe seguir funcionando con el mismo aliento. Nosotros hemos conseguido, después de 15 años, que se esté negociando un tratado de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Bienvenido, por lo tanto, hermano. Saludar a Adriana Pérez, que es diputada
miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea del Poder Popular. Es un placer tenerte aquí. Durante muchos años ocupé ese mismo lugar y les hablaba a todos, y como siempre dije, el día que Gerardo esté libre, le toca a él ocupar ese lugar que yo usurpé durante tanto tiempo. Creo que me toca decirles a todos ustedes que esta visita es muy diferente. No dejo de emocionarme muchísimo, porque ya hoy vivimos otra alegría, hoy vivimos otro capítulo de nuestras vidas, y que gracias a ustedes nosotros podemos disfrutarlos. Hoy son lágrimas de emoción, en otras visitas eran lágrimas de mucha indignación, porque no obteníamos lo que queríamos después de tanta lucha. Pero no decaímos en nuestro esfuerzo, no dejamos de insistir, no dejamos de luchar, y aquí está el resultado. Gerardo está entre nosotros, esta Gema entre nosotros, que es el fruto de todos ustedes. A ustedes les sigue tocando una batalla muy fuerte para seguir defendiendo los derechos de cualquier persona, de cualquier país, que luche por su dignidad, que luche por la justicia, y les toca a ustedes de este escenario. Nosotros lo seguiremos haciendo desde cualquier parte, pero tengan en cuenta, como dijo Gerardo, que siempre estarán en nuestra historia y en nuestros corazones. Muchísimas gracias desde lo más profundo a todos los que nos acompañaron. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Si yo no hubiera estado al tanto en la medida de las posibilidades durante nuestros años en prisión, a través de mi esposa y con las pocas probabilidades o posibilidades que teníamos de comunicación, alguna que otra llamada por teléfono, alguna que otra carta, si no hubiera estado al tanto de todas las gestiones de ellas y todos los encuentros con ustedes y cuánto ustedes hicieron por nuestra liberación, me hubiera bastado en estos días que hemos estado encontrándonos individualmente con algunos de ustedes y hoy esta mañana aquí, me hubiera bastado ver la emoción y el cariño con la que ella los saluda para saber que se trata de grandes amigos y de personas que hicieron mucho por la libertad de los 5. A los 5 se nos reconoce por haber mantenido durante 16 años nuestra firmeza, por así decirlo, nuestras posiciones, por no haber claudicado, por no habernos rendido. Pero los 5 no hubiésemos podido hacer nada si no contáramos con el ejemplo de otros compañeros que nos precedieron a lo largo de la historia de luchas del pueblo de Cuba y que nos dieron su ejemplo también. Y hoy para mí es un honor estar aquí con el coronel Leonardo Tamayo, quien fue miembro integrante no solo de la guerrilla de Fidel en la Sierra Maestra, esa generación de jóvenes con apenas 15 años, esa generación de jóvenes a quienes debemos nuestra verdadera independencia, sino que también fue integrante el pombo de la guerrilla de Che en Bolivia. Así que para nosotros es un honor realmente que él esté aquí acompañándonos esta mañana. Nuestro presidente Raúl Castro, nuestro guía es Fidel Castro, que afortunadamente está todavía entre nosotros. El Partido Comunista guía nuestra revolución. Cuba no ha seguido en el más mínimo de sus principios y se restablecieron las relaciones. Algo que ustedes han pasado años diciendo ha sido reconocido como una gran realidad por el propio presidente de los Estados Unidos, que se paró ante el mundo a decir que la política que Estados Unidos ha tenido en contra de Cuba por más de 50 años es una política fallida. Y les pido por favor que hagan extensivo nuestro agradecimiento a las demás compañeras y compañeros que no pudieron estar aquí presentes. Sí, bueno, en nombre también de nuestra delegación, muchas gracias a todos. Su liberación y la de sus colegas a principios de este año ha enviado un mensaje muy fuerte a todo el mundo y les ha indicado la importancia de las campañas, porque las campañas pueden llegar a la victoria. Esperamos que esto sirva para inspirar la confianza de muchos de nosotros en el pueblo cubano. Bienvenido, señor Hernández.
Yo vengo del norte de Europa, de los estados bálticos. Represento también a la minoría rusófona de Letonia. Estoy muy feliz, pues, de que usted haya mantenido la moral durante su estancia en prisión. Le deseo todo lo mejor y que su vida sea coronada de éxitos. El día que nos enteramos de la liberación, estábamos reunidos en una reunión del grupo de la Izquierda Europea, Izquierda Verde Nórdica, y la verdad es que celebramos la noticia casi como si nos hubieran liberado a un primo, a un tío, a un hermano, ¿no? Como si nos hubieran liberado a un familiar, porque es cierto que al final ustedes pues representaban también esa familiaridad para nosotros, porque llevábamos muchos años acudiendo a manifestaciones por la liberación de los 5, llevábamos muchos años en esa lucha. Yo, de hecho, conocí a Adriana cuando estaba diputada en las Cortes Valencianas hace ya algunos años. Cuando el Sáhara Occidental fue invadida por Marruecos, está hoy mismo ilegalmente ocupada. Los primeros que han recibido los niños saharauis para seguir enseñándole y mantener un idioma que forma parte de la identidad del pueblo saharaui fue Cuba. Creo que el hecho que el héroe los 5 héroes fueron liberados, eso es un testimonio que la resistencia siempre nos lleva al objetivo que hemos fijado. Otra vez quiero saludarle y llevarle un gran saludo revolucionario del pueblo saharaui. Decidimos establecer e intensificar nuestra solidaridad con Cuba, con motivo de una visita que indudablemente nos emocionó. Es decir, cómo allí en medio del desierto, donde no llega nadie, ya llevaba una bandera cubana cerca de 30 años de apoyo con los saharauis. Como bien se decía antes, ahora todo el mundo presume o quiere ser amigo de Cuba. Los mismos que agitaban contra ella, de repente, yo lo he vivido, Marina también, y supongo que otros diputados y diputadas de la izquierda, de repente se callan sobre Cuba. Ahora todo carga sobre Venezuela. Hay que atacar, hay que tumbar a Venezuela, y es el mismo ataque de Venezuela que es el contra Cuba. Cuando atacan a Venezuela están atacando a Cuba. Igual cuando hay todas esas agresiones contra los países de América Latina, contra los BRICS, tanto Brasil como Argentina, como Ecuador, como Bolivia. Hay determinados países, y entre ellos, por desgracia, a veces Estados Unidos, que no entiende que los tiempos han cambiado, que no entiende que existe la UNASUR, que existe el ALBA, que existe Petrocaribe y que existe la CELAC. Y este grupo de solidaridad es con Cuba, pero también estará con los pueblos que quieren mantener su soberanía, su independencia y sobre todo un mundo multilateral basado en el respeto a la soberanía y al derecho internacional. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Fuimos siempre atentos y preocupados por la situación de los 5 héroes que fueron encarcelados en Estados Unidos. Y, por supuesto, hemos acompañado al pueblo cubano, a Cuba, en esta tragedia, en este drama, porque se trata de un drama verdaderamente, y siempre hemos exigido y pidiendo la liberación inmediata de los héroes, insistiendo sobre el hecho que Cuba está resistiendo frente a una situación de bloqueo, frente a una situación de agresión. Y al final debo decir que la liberación fue verdaderamente un alivio para los saharauis, para los refugiados saharauis, y por muchos miles de estudiantes saharauis que han estudiado, que han vivido en Cuba. Y entonces han festejado el evento y lo han vivido verdaderamente como si fuera un evento del propio pueblo saharaui. Fue una ignominia, o sea, eso no tiene nombre dentro de la legalidad, dentro del término justicia, pero sabemos que el imperio tiene su propia justicia acomodada a sus intereses y le importa la opinión de justicia que puedan tener el resto de la humanidad. Fue un crimen encerrar 16 años a 5 inocentes que luchaban por su gente, por su pueblo. Desde el momento que conocimos el caso, sabíamos que
que había que luchar por su libertad, porque era claro desde el primer momento que Cuba tiene todo el derecho de defenderse contra esos ataques terroristas. Lo que pasa es que Estados Unidos utiliza el terrorismo en contra de lo que llama sus enemigos. Por supuesto, la prensa, los grandes medios, o los medios comerciales, mejor dicho, no lo van a divulgar. Y hay gente también de la solidaridad que ha venido de España y también los compañeros de Bélgica. Y también queríamos hacer un vídeo de recuerdo de la jornada. Escuchaba a Gerardo y por supuesto con el sentimiento que tú hablaste. Y realmente cuando Gerardo decía que sin la solidaridad de todos los presentes y ausentes no hubiese sido posible el logro que se obtuvo, que era liberar a los 5. A cerebros como los tanques pensantes de los Estados Unidos se le ocurre eso nada más de poner 2 cadenas perpetuas más 15 años. Evo es el continuador de el pensamiento del Che, de los sentimientos del Che. Yo quisiera pedirle, porque hay son las cosas que no dice la historia, o que no se conocen, y a mí me gustaría, de ser posible, que relatara el tema de la muerte de Tania, porque también es resultado, y lo que pasó en Bolivia, de las traiciones. Pero ellos no saben, Tania no sabe, ni ellos saben qué es lo que el Che, Fidel le manda a decir al Che. Y ante esta situación, Tania se vio obligada a subir a Tañacaguazú, hasta donde estábamos nosotros. Nosotros andábamos un recorrido de reconocimiento, demoramos unos cuantos días y producto de esto, Tania no puede regresar, no puede virar, y el día 31 de agosto del 67, producto de una traición de Honorato Rojas, a todo el grupo lo cogen en la guerrilla, en el río, y lo acribillaron a balazo en el río. Tania cae herida y la ven y le lanzan los perros policías. Y los perros policías es la que acaban de matar, de ahogar en el agua a Tania. El grupo de vivos, todos los que quedaron heridos vivos, fueron asesinados, rematados en el río, y en el caso de Tania, quien la mata son los perros. Bueno, buenos días, es un placer para nosotros estar aquí reunidos con vuestro grupo, y en nombre de la delegación cubana que nos acompaña, les doy las gracias por acogernos aquí. Como bien se señalaba, mi esposa Adriana por alrededor de 10 años estuvo visitando el Parlamento y recibió la solidaridad de ustedes, el apoyo de ustedes en la lucha que por la justicia llevábamos a cabo, por la libertad de los 5 cubanos que estuvimos en prisión en Estados Unidos por defender a nuestro pueblo del terrorismo, y también por el derecho de nuestros familiares a visitarnos. Por lo tanto, nuestro principal objetivo en el día de hoy es precisamente expresarles nuestro agradecimiento en nombre de los 5 y de nuestros familiares, y me tomo la atribución de hacerlo también en nombre del pueblo de Cuba. Fueron 16 años, 3 meses y 4 días en una prisión de máxima seguridad, sin ningún tipo de consideraciones especiales. Estuvimos ahí todo el tiempo compartiendo con criminales comunes, con asesinos, narcotraficantes, etc. En esas prisiones de ese país que se abroga el derecho de condenar a otros por violaciones de derechos humanos. Tuvimos los 5 sin haber cometido nunca la más mínima indisciplina. Pasamos un total de alrededor de 20 meses en celdas de castigo. Los primeros 17 meses
y después otros meses en otras prisiones separados. Los primeros 6 meses fueron en total aislamiento en régimen de solitaria, y sin total aislamiento nos dieron, el plan era tenernos así por 1 año en lo que ellos llaman Special Administrative Measures o medidas especiales administrativas, que es el régimen donde ponen a las personas acusadas de terrorismo, lo cual no era el caso nuestro. Los Estados Unidos se cree con el derecho de condenar a Cuba y a otros países por violaciones de los derechos humanos, pero nosotros fuimos testigos de lo que ocurre allí. Es de reconocer que hubo puertas que tocamos, nuestros familiares tocaron y nunca se abrieron, personas que nunca quisieron ver su nombre inmiscuido en un caso de espías, entre comillas. En el día de hoy traemos un mensaje de agradecimiento en nombre del pueblo de Cuba a todas aquellas personas, y les agradecemos de antemano también la solidaridad con nuestro pueblo, con la que nos han acompañado por muchos años, y contamos que nos siguen acompañando. Como ustedes saben, nos encontramos en un momento histórico muy especial. Los cubanos estamos trabajando duro por continuar avanzando con nuestro sistema, corrigiendo nuestros errores, nuestros propios errores, que los tenemos identificados, pero queremos hacerlo en paz, queremos hacerlo con tranquilidad y queremos hacerlo sin tener que estar padeciendo las consecuencias de ese bloqueo que por más de 50 años nos ha estado afectando. Y sepan que si hoy los 5 estamos disfrutando de nuestra libertad, sabemos que es gracias al apoyo y a la solidaridad de muchas personas como ustedes que nos apoyaron en la justicia. Hoy se sabe que aquellas personas que nos apoyaron estaban del lado correcto de la historia, estaban del lado de la razón y del lado de la justicia, y se lo agradecemos a todo corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias una vez más por darnos la oportunidad de hablar desde este escenario, que durante muchísimos años ya perdimos la cuenta de cuántos años lo hicimos, y en cada momento teníamos que explicar cosas nuevas del proceso, situaciones que se mantuvieron permanentes, como la limitación de visita de nosotros los familiares a ellos en prisión, y era un derecho que siempre veníamos a reclamar en este Parlamento. Venimos con otro ánimo que es muy diferente al que tuvimos durante tantos años, que como dije hoy en la mañana en otro encuentro, había momentos de que eran lágrimas de indignación, de mucha incertidumbre, porque no teníamos un futuro previsto, no teníamos un día para que Gerardo saliera de prisión por su doble cadena perpetua más 15 años, lo que hacía mucho más difícil que algunas personas se sumaran a nuestro lado, porque siempre se creía en que la justicia norteamericana es lo máximo que existe en las leyes. Y el caso de los 5 demostró una vez más, como hay muchísimos casos en Estados Unidos, que era un caso lleno de arbitrariedades, un caso lleno de violaciones de derechos humanos, y que por supuesto requería de un gran esfuerzo del mundo, no solo de los solidarios, sino de todos aquellos que tenían voz y voto en determinados lugares para hacer posible que esas voces llegaran a los diferentes gobiernos de Estados Unidos que tuvimos durante el encarcelamiento de nuestros familiares. Pudiéramos decir que si por la justicia o lo que corresponde a las leyes de Estados Unidos, nunca pudimos obtener esa justicia. Nosotros una vez convocamos a una conferencia de prensa y sabíamos lo que iba a ocurrir, pero nuestros amigos dentro del Parlamento confiaban en que fuese diferente a lo que nosotros habíamos comentado. En esa conferencia de prensa solo asistió un periodista. Aunque fuese un periodista o una persona, era alguien a quien debíamos trasladarle nuestro mensaje. Porque también, para sorpresa nuestra, los 11 traductores que habían allí también estaban escuchando nuestra historia. Y al salir, una de las traductoras sabía del caso de los 5. Y para nosotros eso fue también un aliciente, porque dijimos, bueno, no le hablamos a una sola persona. A nombre de todos los familiares y del pueblo de Cuba, estaremos siempre al lado de los justos. Así que muchísimas gracias a todos una vez más.
Y gracias igualmente al grupo de traductores que quizás en algunas otras oportunidades hayamos coincidido o lo hayan hecho con algunos de nuestros familiares por su labor que nos ha permitido llegarle a todos los idiomas de todos los compañeros aquí presentes. Y nos referimos a algunas cosas con relación a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No es fácil la tarea. Y por supuesto que ustedes tendrán que ser también parte del protagonismo de esta lucha. Estados Unidos se declaró Obama el 17 de diciembre que la política que se había seguido contra Cuba, contra el bloqueo a Cuba, había sido un fracaso. Para Cuba, para Estados Unidos, sería bueno que ambos pueblos tuvieran las mejores relaciones políticas, económicas, sociales, con el mutuo respeto. Cuba pide más una voz honesta que cualquier bien material. Les voy a hacer una anécdota del Che, porque ustedes a veces pensamos de que el Che tenía un carácter acerbo, agrio, difícil, y no era así. El Che tenía sentido del humor. Y me dice, yo me equivoqué en un vuelo en Frankfurt, en Alemania, cuando iba para Bolivia. Y me dice, ¿cómo hiciste el viaje? Cuando llegué. Digo, no, el viaje lo hice bien, lo que cometí un pequeñito error. Me dice, ¿qué error cometiste? Digo, no, que me equivoqué y tomé un vuelo que no era y fui a Nueva York, a los Estados Unidos. Y me dice, no, tú no te has equivocado, tú no cometiste ningún error, tú lo que has hecho es un gran descubrimiento. Y digo, ¿qué descubrí yo, chico? Me dice, no, descubriste que si vestimos un elefante de persona, también llega aquí a Bolivia. Suficiente para ustedes, ¿verdad? Bien, eso es como anécdota. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, evidentemente, en primer lugar, en nombre de la delegación de Izquierda Plural, Izquierda Unida, aquí en el Parlamento Europeo y también del Partido Comunista de España, agradecer vuestra lucha incansable. Yo creo que la presencia hoy aquí de Gerardo, de Adriana, de Leonardo, es una muestra más del carácter internacionalista que tenemos en la izquierda europea, ¿no? Y del cómo la solidaridad entre los pueblos forma parte de nuestro ADN. Desde la izquierda europea sabéis que siempre hemos estado al lado de la revolución cubana y del pueblo cubano y apoyando también otros procesos revolucionarios en América Latina, y sabemos que ese apoyo ha sido siempre mutuo. Es cierto que nos ha costado esto muchas críticas, insultos, incluso a veces amenazas, ¿no? Porque tanto en el Estado español como aquí en el Parlamento Europeo el ambiente realmente es muy hostil por parte de la derecha, y también en demasiadas ocasiones se suma la socialdemocracia y los liberales, con esa complicidad con el imperialismo y el capitalismo, pero también es cierto que nuestro trabajo, nuestro apoyo, acompañamiento hacia el pueblo cubano no alcanza ni de lejos pues, la lucha y el sufrimiento de ustedes y de todo el pueblo que han estado padeciendo con todos estos años de cárcel, pero no solo con los años de cárcel, también con todos los ataques por parte de Estados Unidos o con ese bloqueo criminal por parte de Estados Unidos a Cuba. Yo creo que el hecho de que los 5 estén en casa, pues bueno, es una
una demostración, ¿no?, de que ha valido la pena todo esto, y por supuesto es una gran recompensa y una alegría compartida, porque las alegrías de los nuestros, aunque sean al otro lado del Atlántico, pues también las sentimos como un poco nuestras, ¿no?, aunque nuestra colaboración haya sido simplemente un granito de arena al lado de todo el trabajo que han hecho ustedes. Y bueno, por acabar, saben que siempre nos hemos opuesto a la posición común de la Unión Europea respecto a Cuba, que, como decía antes mi compañero Javi, fue impulsada por el expresidente del Gobierno español, por José María Aznar. Siempre nos hemos opuesto al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y tenéis el compromiso de que vamos a seguir trabajando en la misma línea y que vamos a seguir con ustedes, y estamos también seguras de que ustedes también van a seguir con nosotras, ¿no?, porque saben que Europa en estos momentos está en una situación de crisis del capitalismo que está ahogando a los trabajadores y trabajadoras, con paro, con desahucios, con pobreza, con miseria, para que algunos pocos se llenen los bolsillos. Y, por tanto, es cierto que es una batalla que tenemos que dar nosotras desde aquí, pero el saber que al otro lado del charco también están ustedes y que compartimos esa misma lucha, pues es importante para nosotras. Gracias. Prisionero valiente al que quieren juzgar. Soy un espía, dicen,